Amados, hoy estoy compartiendo una conferencia única enmarcada en esta celebración del amor y que he titulado Yo, tú, él, verdadero amor. Y quiero comenzar citando la experiencia de una pareja de matrimonio que acudió este pasado viernes a una consulta médica. Básicamente el hombre, quebrantado de salud, era quien requería este chequeo. La esposa decidió acompañarlo. Cuando están allí en el consultorio, el médico realiza todas las preguntas y todos los chequeos de rigor, y luego que verifica la condición de salud del hombre en la relación, él le pide a la dama que se quede con él un momento sola en el consultorio. Él quería hablar con ella únicamente, el médico. Y acto seguido, cuando el marido se retira, el médico le dice a la señora: mire, su esposo tiene una enfermedad muy grave, acompañada de un estrés terrible. Dos opciones existen: o usted sigue las recomendaciones que hoy quiero darle, o irremediablemente su esposo va a morir. Obviamente la dama prestó suma atención a cuáles eran las recomendaciones del médico. Él se las detalló. Le dijo: cada mañana prepárele un desayuno rico a su esposo, que sea nutritivo, que lo alimente. Haga también algo para que él lleve al trabajo. Y en las noches, recíbalo con una cena especial. Por favor, sea muy amable con él. Asegúrese de que siempre esté de buen humor. No lo fatigue con labores. No le hable de sus problemas. No lo pelee, porque esto aumentaría su nivel de estrés. En las noches, también asegúrese de que su esposo esté bien relajado. La mejor forma que usted va a poder conseguir para que esto ocurra es que se vista de ropa sexy todas las noches, que le dé muchos masajes y que haga el amor varias veces con él por semana. Si usted hace esto por los próximos 10 o 12 meses, comenzando mañana, Día de los Enamorados, tengo la plena convicción de que al cabo de este tiempo su esposo habrá recuperado su condición de salud. Pues bien, el médico despidió a la esposa de este hombre, juntos regresaron a casa y en el camino, como es natural, el esposo le preguntó a esta dama: ¿qué te dijo el médico? La mujer volteó y le dijo lo que el médico le había dicho. Y le respondió: me dijo que te vas a morir. Podemos inferir cómo pasaron el Día de los Enamorados ayer. Con respuestas como estas, podemos imaginarlo. El mundo celebra el amor. Esta palabra, amor, ha sido usada y abusada a lo largo del tiempo. De hecho, en la historia de la humanidad se han cometido innumerables latrocinios, violaciones, atropellos, enarbolando esa bandera, la bandera del amor. Por eso la pregunta clave de hoy es: ¿dónde encontramos el verdadero amor? ¿Dónde hallamos el equilibrio al momento de amar? ¿A quiénes debo amar y cómo?
Jesús, nuestro máximo referente, Él enseña que debo amarme yo, amarte a ti y amarlo a Él. Y si vamos a sus palabras registradas en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12 y verso 30, Él nos lo dice de forma detallada. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si observan, son tres las caras del verdadero amor. Y hoy quiero hablarles de ellas, comenzando por la última a la que Jesús hace referencia. Ámate a ti mismo. Ahí estoy yo en la escena. Ahí estás tú, en tu individualidad. Amarte a ti mismo significa que vas a caminar y a funcionar en la vida sabiendo que tu valor no depende ni de las riquezas, los estudios o los logros que hayas alcanzado. Tampoco depende tu valor de lo que otros piensen acerca de ti. Amarte a ti mismo significa estar consciente de que mi valor depende de lo que el diseñador y gran fabricante piensa acerca de mí. Amarte a ti mismo significa que piensas de ti con cordura. Significa que manejas una estima o amor propio, una individualidad supeditada no a las veletas que son llevadas por el viento de las corrientes de las opiniones públicas. No significa que tienes una estima y un amor propio equilibrados, inspirados en lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 3: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Otra traducción posible para moderación: sensatez. Precisamos pensar de nosotros mismos con sensatez, con moderación, con cordura. Los mismos que le faltaron al pajarito de una historia relatada en un portal web y que reseña que en una ocasión iba un motociclista por una carretera a unos 150 kilómetros por hora, cuando de repente, desarrollando esa velocidad extrema, él encuentra de frente a un pajarito. Él trata de esquivarlo para no golpearlo, pero su intento fue infructuoso. El pajarito lo miró, el motorista también lo miró y trató de torearlo, pero lo atropelló. El motociclista continuó bajando la velocidad por lo que había hecho, pero sin dejar de ver por el retrovisor derecho que el pajarito estaba dando vueltas y vueltas sobre el pavimento hasta quedar tendido completamente en él. Con remordimiento ecológico, el motociclista se devuelve a ver qué puede hacer por el pobre animalito. Y cuando llega lo ve en el suelo, inconsciente, casi muerto.
Y a pesar de esa condición, movido a compasión, este hombre lo levantó y se lo llevó. En el camino le compró una jaula y lo dejó en su casa. Se aseguró al otro día en la mañana, antes de salir a trabajar, de que el pajarito tuviese una provisión de agua y de pan. Se los colocó en la jaula. A media mañana, el pajarito reaccionó, se despertó. Y cuando lo hizo y notó que estaba encerrado en una jaula, se agarró de los barrotes y dijo: Dios mío, maté al motociclista. Delia Fiallo. Poco dramático y creído el pajarito. Precisamente de ese extremo es que te quiero librar cuando hablamos de amor propio y de estima personal. Ni el polo de la sobreestimación, evítalo. Ese extremo donde te sientes vivo, el non plus ultra. No hay más allá después de mí. Ni tampoco el extremo de la infravaloración, donde te sientes una microbacteria vil y despreciable, apenas comparable a un roedor. No te dejes el lujo de encuadrarte en algunos de esos dos extremos. No te dejes el lujo de que tu valía personal la supedites a lo que otros piensen de ti, porque en el proceso vas a correr el riesgo de perder de vista lo que tú realmente vales de acuerdo a lo que Dios piensa de ti. Y Dios te ve como la niña de sus ojos. Te ve a ti como su especial tesoro, en quien Él ha depositado dones especiales, talentos para que tú le sirvas a Él. Quiero que te lleves hoy algo de esta conferencia. Quiero que recuerdes que tú eres lo que la persona más importante del mundo dice que tú eres. Ámate a ti mismo como Dios también te ama a ti. En ese camino de estima personal, de valorarte y amarte con equilibrio, ¿por qué no a ratos consentirte un poco? Si trabajas, hazlo con esfuerzo, denuedo, con sentido de propósito, pero también descansa. En el descanso hay un espacio para la fe, porque mientras tú y yo hacemos un alto, estamos confiados de que Dios sigue haciendo y trabajando en aquello donde tú y yo ya no podemos llegar por nuestras limitaciones humanas. Luego míralo también, tú que quizás eres muy proactivo o probablemente trabajólico, permítete espacios para el relax, para desconectarte. Mientras más cansado estés, más estarás embotado, menos tomarás decisiones sabias o inteligentes. Crees que por el activismo de estar trabajando y trabajando estarás avanzando, pero al contrario estarás retrocediendo, porque tu capacidad estará siendo velada por tu propio agotamiento, por la misma actitud de caminar hacia un quemarte en lo que estás haciendo. ¿Qué tal sin el amarte a ti mismo tomas ese curso que siempre quisiste hacer? O comienzas a practicar un deporte, a hacer ejercicios. ¿Qué tal sin el amarte a ti mismo, ahorita que todavía está el año joven, diseñas un plan de alimentación mejor para el resto de este 2015? ¿Qué tal si te haces tus chequeos médicos de rigor? Ese plan de evaluación clínica que anualmente precisas hacerte. Todavía mientras el año no ha envejecido, estamos en febrero, ¿qué tal si lo activas pronto? ¿Qué tal si te haces un cambio de look? El asunto es que hagas algo por ti, que te recuerdes a ti mismo lo importante y lo valioso que eres.
y que te prepare para practicar la segunda cara del amor, la cual depende indefectiblemente de la primera. La segunda dimensión del amor, ella dice que debes amar a la gente. Jesús expresó: ama a tu prójimo, pero ¿cómo? Como a ti mismo. Luego, para amar al que tienes al lado, necesitas amarte a ti primero. Damos de lo que tenemos. Si no te aprecias y valoras a ti, difícilmente podrás hacerlo con balance a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Segunda cara del amor, ama a la gente. Y en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 8, leemos unas palabras que este apóstol compartiera diciéndonos: en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, préstenle atención a esa palabra, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Amar a la gente significa tener compasión por el prójimo. Significa sentirse próximo al dolor de los demás y tener la disposición de saciar al menos algunas de esas necesidades o mitigarlas en su cuantía. La voluntad de aliviar las penas de otros. Pero la otra cara de una moneda del amor incluye también el celebrar las alegrías y la felicidad de otro. Por eso me gustó mucho la pareja que pasó acá adelante, cuando en la promesa que le dio a su esposa Gustavo por los próximos 40 años, es la promesa de la felicidad. Porque podemos contribuir, aunque es responsabilidad de cada persona granjear su propio camino a la felicidad, cuán gratificante, cuánto de alivio y de ayuda es tener a alguien que vive contigo y que está comprometido en contribuir con esa felicidad. Eso es extraordinario y eso es amar a la gente. En palabras de Pablo, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. El historiador Arnoldo Fortini registra un testimonio de Francisco de Asís y dice que un día este hombre iba montado a caballo camino hacia un hospital de leprosos que se encontraba lejos de Asís. Paréntesis abierto, los leprosos, tanto en esa época como en los tiempos bíblicos, eran personas muy rechazadas por sus congéneres, muy despreciadas por la sociedad, no solo moralmente, incluso físicamente. Ellos debían permanecer a muchos metros de distancia e incluso tocar una campana para señalar que había un leproso cerca, ellos mismos, para que nadie se le acercara. Era un asunto terrible de exclusión social, de daño y de desprecio que estas personas sufrían. Pues bien, Fortini relata que Francisco de Asís estaba cabalgando y estaba absorto en sus pensamientos mientras lo hacía. Todavía para ese momento Francisco no era el santo que hoy se conoce. Él se debatía entre el señuelo de la gloria, el reconocimiento y también el hecho de convertirse en un discípulo del Señor. Batalla o debate que todos de alguna manera enfrentamos en nuestro caminar cuando decidimos seguir a Jesús. Francisco estaba en esa batalla personal y mientras estaba sumergido en esos pensamientos que titilaban en su cabeza, algo interrumpió ese momento de abstracción que él vivía y fue la imagen que él divisó a lo lejos y era precisamente la de un leproso. Atravesado en su camino había un enfermo de lepra
Y mientras él cabalgaba y amainaba la velocidad del caballo, él notaba cómo este leproso permanecía inmóvil en el camino. Su mirada era de una palidez fantasmal, salpicada por su rostro sangriento, ajado, su cabeza rapada, vestido de yute. Este hombre estaba allí. Ya Francisco se había acercado lo suficiente para detectar que estaba decidido a no quitarse del camino y de paso no hablaba, permaneció mudo. Francisco poco a poco desmontó la bestia en la que andaba, se bajó y se acercó. Y decidió que iba a tomar la mano de este hombre. Recuerden los prejuicios y las distancias que debían mantenerse con los leprosos. Él traspasó esa línea. Tomó la mano del enfermo, la presionó un poco. Era una mano esquelética, torcida, inerte, manchada de sangre, fría como la de un muerto, y la llevó a sus labios. Y mientras Francisco besaba la mano lacerada de esta criatura, él tuvo una especie de conversión actitudinal y él cayó en cuenta, mientras depositaba un poco de caridad en la mano de este hombre, que cuando una persona quiere seguir a Jesucristo, definitivamente precisa hacer cosas que en lo humano, en lo natural, repudiaría hacer. Él no quería hacer esto. Esto no era espontáneo en él. Sencillamente era un esfuerzo de adentrarse en la necesidad de alguien, y aunque no lo podía curar, sí sabía que con ese contacto físico algo podía sanar en el corazón y en los sentimientos de rechazo que este hombre experimentaba por parte de la sociedad. Y de eso se trata, amados. Amar a la gente es depositar un poco de compasión en aquel que quizás incluso tú crees que se las sabe todas, o en aquel que está en necesidad, o aquel que se cree muy alto, pero tú sabes que va a llegar muy bajo, porque solo basta la soberbia humana para encargarse Dios de quebrantar esa cerviz erguida. Al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se ensoberbece, Dios lo humilla. Por tanto, aún al soberbio, tú necesitas verlo con ojos de compasión y depositar un poco de misericordia. Mucho más, por supuesto, al humilde, al quebrantado, al que está carente. Amar a la gente, amar al prójimo. Segunda cara del amor. La tercera que Jesús nos habla en este pasaje: ama a Dios. Yo, tú, Él. Amarte a ti mismo, amar a tu prójimo, amar a Dios. Y el pasaje áureo de hoy nos recuerda en qué consiste esta dimensión del verdadero amor. Jesús nos dice en el verso 30 de Marcos 12: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y quiero explicarte el mandamiento de amar a Dios, aprovechando esta celebración del fin de semana, en el contexto de llegar a amar a una pareja. ¿Te has preguntado, por ejemplo, de qué nos enamoramos realmente? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué consiste el proceso de selección entre nosotros para llegar a la persona que queremos que esté con nosotros?
Una facultad de una universidad reconocida hizo un estudio, una facultad de psicología. Sus investigadores decidieron realizar un estudio para responder a estas preguntas. Y entre los instrumentos que emplearon fue el de la entrevista. Entrevistaron a muchas parejas, tanto de matrimonios como de novios, y habiendo pasado por las distintas fases del proceso investigativo, llegaron a una conclusión. El resultado fue que nosotros nos enamoramos de una proyección de nosotros mismos. Esto no significa que te enamoras de una foto de ti mismo, porque eso sería narcisismo, y aunque se ven casos, no es lo típico. Lo regular es que solemos sentirnos atraídos a lo que nosotros somos, a la manera en la que pensamos, pero reflejada en otra persona. Solemos sentirnos atraídos por alguien que percibimos va a poder encajar en el mundo en el que yo he venido creciendo o me he venido desarrollando. Este estudio reforzó las palabras que en los orígenes de la historia Adán expresara respecto de Eva, su pareja, en Génesis capítulo 2 y verso 23, cuando dijo: esta, aludiendo a Eva, sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y es que, amado, cuando tú encuentras a alguien que encarna tus anhelos más profundos, tus valores más íntimos, tus conceptos de lo bueno y de lo malo, de lo bello y de lo feo, tienes frente a ti a alguien que es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Tienes frente a ti la proyección de tu esencia. Y cuando esto ocurre, cuando te topas con alguien así en la vida, ¿sabes cuál es el resultado? Terminas enamorándote de esa persona. Este estudio evidencia que un patrón o concepto que se ha venido manejando a lo largo del tiempo y que reza que polos opuestos se atraen, no es válido. Quizás este criterio funciona efectivamente en el mundo de los metales, pero no en el mundo de las relaciones. En las relaciones apenas pudiera verse un destello de esto en las diferencias temperamentales que sí tienden en parejas a ser diferentes o contrarias. Pero ojo, las diferencias temperamentales no son las fundamentales en una relación de pareja. Este estudio nos recuerda que hay aspectos en los que una pareja puede ser diferente. De hecho, hay asuntos en los que ambos pueden ser totalmente opuestos, pero son asuntos secundarios y la pareja avanza. Ahora, cuando se trata de asuntos que son primarios, que son vitales, la pareja precisa asemejarse. Necesita tener mucha afinidad en los valores, en los principios, en la visión de vida que ambos manejan para poder granjear un camino de éxito juntos. Sea cual sea, en esta tarde, tu creencia religiosa o tu carencia de ella, porque en esta sala de seguro hay personas de distintas religiones, de distintas procedencias, en materia de fe, en materia de creencias o filosofías de vida. Pero sea cual sea tu postura ante lo espiritual, quiero decirte que a ti te interesa fijar tus ojos
a efectos de una relación sentimental en alguien que es afín a lo que tú también abrigas, a lo que tú piensas, a lo que son tus convicciones de fe. Porque este definitivamente no es un aspecto secundario, es un asunto vital. De hecho, aunque al principio polos opuestos temperamentales puedan atraerse, si tu visión de vida, si la proyección de lo que tú eres no se corresponde o no haya un match, un encuentro con la otra persona, estás prácticamente destinado a una relación tumultuosa, a una relación de muchos conflictos y eventualmente, en una medida o en un porcentaje alto, a una separación. Lo vemos solo como una muestra o botón en el mundo del espectáculo con Tom Cruise y su ex esposa Katie Holmes. Ellos mismos manifestaron que el hecho de manejar religiones distintas los separó. Él es profesante de la cienciología y buscaba que su esposa y su hija se enrolaran en esta religión. No habiendo encuentro en este caminar, dándose cuenta que esto era tan fundamental, los asuntos de la fe, ellos decidieron separarse. Y esto es, reitero, solo la muestra de los múltiples casos silentes de separación debido a las diferencias de perspectivas respecto a los valores espirituales y los valores de la fe. Ahora, en esta tarde, queriéndole hablar a quienes de entre nosotros somos cristianos, o quizás sin tú serlo en esta tarde, probablemente lo llegues a hacer en un futuro, te interesa escuchar lo que viene. Si tú eres cristiano, la enseñanza que Pablo nos da en Corintios acerca de no mantener relaciones sentimentales con personas que no tienen tu misma experiencia de fe, puedo decirles con propiedad que sé que aplicar o practicar esta enseñanza es difícil, es complejo, porque la atracción no tiene que ver con la religión. Ahora, el paso de sentirse atraído a enamorarse y después llegar a amar, ese camino tú lo intervienes. Tú decides si le das camino llano a que una atracción, un cortocircuito, una chispa de atracción que apenas en una mirada, como dice el refrán, amor a primera vista, pero no hay amor a primera vista, hay atracción a primera vista, eso sí existe. Eso tú no lo puedes controlar. Sí puedes, no obstante, intervenir lo que ocurre después de ese chispazo. Tú decides si le echas agua o si le echas gasolina. La determinación es tuya. Y si tú eres creyente en Jesús, aunque sé que esto cuesta aplicarlo, aunque sé que a ratos esta enseñanza paulina es vista como una de discriminación o de racismo religioso, otro término que se le ha dado, donde el no creyente es inferior al creyente, en ese camino incluso de asimilación por parte de los de adentro de esta enseñanza, cuando algún cristiano ve, por ejemplo, en una ilustración sencilla, a una linda líder de la música, joven, que se enamora de un chico no creyente, los de adentro, algunos, sus abordajes se parecen a algo como esto. Le llegan a la muchacha y le dicen: mira, ¿tú no te has dado cuenta de que te has enamorado de un hijo del diablo? O de un cuñado de Satanás, o un primo de Lucifer, o no sé qué término le dan. Y cuando algunos cristianos hacen este tipo de aseveraciones, están trasladando el problema de lo que se conoce como el yugo desigual al chico, al no creyente. Pero resulta
que el problema en lo absoluto es del chico. Él sencillamente se enamoró, le dio rienda suelta a sus instintos y conquistó a la muchacha. El problema está en ella. Ahórrate los epítetos descalificadores. El problema es la muchacha. Si a mí, por ejemplo, me tocara la oportunidad de conversar en este ejemplo ilustrativo con la líder de la adoración, yo le diría de plano: mira, tú no tienes que darme detalles de las características del muchacho del cual te enamoraste. Indudablemente, él debe de ser una excelente persona. Quizás es mejor que muchos muchachos de la iglesia. No tienes que darme detalles. Debe incluso de ser alguien con muchas virtudes para que, sin él tener a Jesús como su Salvador, tú hayas puesto tus ojos en él y él te haya conquistado. Y acto seguido le diría algo como esto: recuerda así que cada uno atrae lo que uno es. Si tú me dices, hablando con la muchacha, que Dios para ti es la persona más importante de tu vida, quiero invitarte a que cheques cómo se materializa esa relevancia o cómo tú le das expresión a esa prioridad en las 3 esferas del amor, donde el principal mandamiento, yo dejé de último amar a Dios, pero el orden de los factores aquí no altera la realidad de que Él debe ser el primero, porque es el principal mandamiento. Pero a Dios no se ama de forma etérea, mística. A Dios se ama con decisiones prácticas. A Dios no le deslumbra que tú brinques, aunque lo puedes hacer cuando le cantas. A Dios no le deslumbra que tú grites, aunque lo puedes hacer. Te recomiendo en tu cuarto con las ventanas y las puertas todo cerrado, para que los vecinos no los atosigues. Tú puedes tener múltiples expresiones de tu alabanza y tu adoración a Dios que pueden sonar y verse muy espirituales. Pero déjame decirte, en el contexto culto, en el contexto iglesia, puedes manifestar mucha espiritualidad, pero si de lunes a sábado tú vives otra vida completamente alejada de lo que Dios te dice que hagas, es obvio que tú estás viviendo en religión. Puedes lucir como un evangélico, pero no eres cristiano verdadero. Al final del primer servicio, una chica se me acercó con su novio y me dijo: yo solía ser más evangélica que cristiana, pero después que conocí lo que significa la verdadera vida cristiana, ahora puedo decir que soy más cristiana que evangélica. Porque el evangélico tiende a ser religioso. El cristiano, de praxis, de vivencia, es la realidad. La otra esfera tiende a ser más el aparataje, tiende a ser más la apariencia, tiende a orientarse hacia los ritos y hacia las ceremonias que los evangélicos solemos realizar. Pero la vida cristiana es una de práctica, es de lunes a lunes. Es en tu almohada, es en tu baño, es en tu oficina, es en tu carro, es frente al computador, es en tus relaciones. Y yo le diría a esta muchacha, luego de cerrar el paréntesis, si alguien que no tiene una experiencia viva con Dios, ese Dios que tú dices que es el tesoro más grande para ti, si esta persona que no tiene esa práctica de vida cristiana ha logrado captar tu corazón y te ha logrado enamorar, mira, eso revela que Dios no es tan importante para ti como tú lo afirmas. Tu corazón te traiciona y te delata. Quizás tuviste una relación muy viva con Dios, tiempo pasado, pero hoy
tu fe, con respeto te digo, está en crisis. El contraste. A mí me gusta a las personas colocarle las dos caras. El contraste. Terminaría diciéndole a esta chica: si tú realmente tienes a Dios como lo más importante en tu vida, ¿sabes cuál sería el tipo de hombre que te deslumbraría? En términos maracuchos, que te volvería loca. Aquel muchacho que ama tanto o más a Dios que tú. Si tú como mujer eres atraída por alguien que ama a Dios tanto o más que tú, dale curso a tu relación, porque estás amando más a Dios que a una relación humana. Y amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el principal mandamiento, es una garantía en tanto se cumple el mandamiento. No es una garantía sine qua non para toda persona que simplemente profese: yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero puedo decirte que la probabilidad de que una pareja, sea un hombre o sea una mujer, que ame a Dios por encima de todas las cosas, la probabilidad de que te sea fiel, de que te respete, de que te dé el lugar que tú mereces, el valor que tú tienes, se disparan exponencialmente esas probabilidades. En contraste con alguien que, aunque sea un dechado de virtudes, y no menoscabamos su valía y su dignidad como persona, pero no obstante, este hombre o esta mujer no tienen a Dios en sus prioridades. Recuerda, cada uno atrae lo que cada uno es. Mujeres superficiales atraerán hombres superficiales. Hombres espirituales atraerán mujeres espirituales. Necesitamos reflexionar en esto. En esta tarde quiero animarles a amar en 3 dimensiones. A amar de forma integral, en las 3 caras del verdadero amor. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. 3 caras. Puedo garantizarte que si lo hacemos, si fortalecemos cada una de esas caras, no solo celebraremos el amor un día al año, eso no está mal, pero te invito a algo mejor, a que disfrutemos la cosecha de una siembra que es diaria. Te reto a que día a día ames a Dios por sobre todas las cosas, ames a la gente y te ames a ti mismo. De esta manera podremos practicar y disfrutar día a día las bondades del amor. Si tú quieres decirle a Dios en esta tarde: Señor, yo reconozco mi necesidad de fortalecer mi amor a ti, dándote la prioridad, dándote el primer lugar en mi vida. Si hoy entiendo que necesito amar un poco más a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos de sangre, a mis hermanos en la fe, a mi vecino, al prójimo, a la gente, ayúdame a inspirarme un poco más en Francisco de Asís y a ser más compasivo.
a no velar solo por lo que me gusta o lo que soy capaz de hacer. No, ayúdame a ir más allá de mis limitaciones humanas. Francisco de Asís, recuerde, no quería hacer esto, pero lo hizo. Así te va a tocar a ti y me va a tocar a mí llegarle a gente que no nos cae bien, con quienes quizás no somos afines, pero nos va a tocar desmontarnos del caballo, acercarnos y tomar la mano aunque esté tullida, aunque esté inerte, y acercarla a nuestros labios y besarla. Y aunque por dentro nos estemos consumiendo, como me imagino podía estar ocurriendo en el fuero interno de Francisco, la satisfacción, el fruto, la alegría, la bendición de haber traspasado tus propios límites de quizás pudor ante lo que puede lucir asqueroso, o de orgullo en una relación en la que yo no quiero hablarte, no quiero dirigirme a ti, pero sin embargo lo hago. La satisfacción que vas a experimentar es enorme. Y si hoy necesitas es decirle a Dios: Señor, ayúdame a recuperar mi propia valía personal, la dignidad que tú ya me has otorgado. Ayúdame a asentar, pero cada vez más firme en mi psiquis, en mi conciencia, en mi corazón, que yo soy lo que la persona más importante del mundo dice que yo soy. Ayúdame, Señor, a abrazar esto, para no ser más esa veleta llevada por el viento de las corrientes de opiniones de la gente, sino afincarme cual columna en la verdad poderosa y transformadora de que yo soy lo que mi diseñador, mi gran fabricante, mi creador piensa y dice que yo soy. Y yo soy como la niña de sus ojos, yo soy su especial tesoro y soy alguien dotado de sus gracias y de sus dones para ser ente multiplicador de esta verdad poderosa con otras personas. Te invito a inclinar tu rostro y a decírselo en esta tarde. Oremos juntos. Dios, te alabamos y damos gracias en esta tarde porque tú nos has amado de una forma tan especial que contemplar lo que tú has hecho por nosotros y contrastarlo con lo que suelo hacer muchas veces me redarguye, me recuerda que todavía tengo mucho camino por recorrer en materia de amar, porque tú has sido demasiado bueno conmigo. Me has tenido una paciencia enorme, me has salvado, me has perdonado, me has asistido, me has ayudado en los momentos más difíciles. Y es por eso, Señor, que inspirado en ti, inspirado en el testimonio que hoy hemos compartido de Francisco de Asís, queremos, Dios, amar con compasión, con mayor aproximación o cercanía hacia el que sufre, hacia el que padece. Queremos amar al prójimo. ¿Cómo? Aprendemos también a amarnos a nosotros mismos, a no relegarnos a un último plano, aunque muchas veces necesitamos y lo requeriremos correr la milla extra ayudando a otra persona. También hay momentos para correr la milla extra por nosotros mismos, Dios, y buscar ese tiempo para la salud física, emocional, mental, espiritual, de pareja. Danos, Dios, esa capacidad y fortalece nuestra voluntad para tomar las decisiones de reajustes que requiramos, oh Dios, implementar. Ayúdanos por sobre todas las cosas, Señor, a amarte a ti, a que siempre tú estés en el primer lugar de nuestras vidas, a no desplazarte más con decisiones erradas en materia de relaciones que a ratos incluso son tóxicas, que no me dejan nada, más bien minan el depósito que has puesto en mí. Ayúdanos, Dios,
a amar a todas las personas, pero a saber y a tener la sabiduría de decidir con quienes comulgamos, que es diferente, con quienes tenemos comunión íntima, Dios. Ayúdanos, Padre, y danos la fortaleza para ser como tú eres. Somos imperfectos, así tú nos amas, pero ayúdanos a ser mejores dentro de nuestras imperfecciones mientras caminamos hacia el convertirnos en esa figura de la que tú hablaste cuando te referiste a Jesús. Mientras caminamos hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. Sabemos que no es sencillo todas las veces. Hay momentos que tenemos que doblegar nuestra carne, nuestros apetitos, pero tú estás a nuestro lado para sostenernos y para darnos el impulso y el ánimo que necesitamos, Dios. Qué grato es contar contigo, Espíritu Santo, en todas las cosas y en todo momento y circunstancia. Dios, te pido como pastor que bendigas a toda persona que está en este lugar, a toda familia que está representada, que en esta semana que se inicia hoy, todo lo que ellos emprendan y hagan esté impregnado de tu gracia, de tu bondad, de tu compasión, de tu provisión. Y todo esto te lo pido, buen Dios, dando gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.